Bueno, ya estoy grabando. Ya. Mi nombre es Cristian Montenegro. Soy estudiante de medicina de cuarto año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estoy cursando actualmente el curso de semiología médica y en el día de hoy voy a explicar la segunda parte de la clase de embriología del sistema respiratorio. Me voy a encargar de terminar la etapa de embriológica del pulmón y voy a explicar la etapa secular y la etapa alveolar brevemente. Y después de eso vamos a explicar un tema bastante preguntado que es el surfactante y su relación con la enfermedad de la membrana hialina, una aplicación clínica. Y al final vamos a hablar también un poco sobre el líquido pulmonar neonatal y también una patología muy frecuente, pero también muy poco preocupante, entre comillas, que se llama la taquipnea transitoria neonatal. Ok, entonces, habiendo dicho esto, empecemos. Entonces, nos hemos quedado en la etapa sacular. Ya hemos explicado la membrigénica, la pseudoangular, la canalicular y ahora estamos en la sacular. Estamos más o menos posicionándonos en las 25 semanas desde que empieza, ¿no? Entonces, primero me gustaría recordar que la etapa canalicular acabó más o menos en la etapa 24-25. ¿Qué quiere decir esto? A partir de la etapa 24-25, esto no está en la diapositiva, pero es importante mencionarlo. A partir de la semana 24-25 ya se formaba una estructura muy importante para que el feto, o perdón, para que en caso el neonato nazca en ese momento, pueda sobrevivir. Ya, entonces, primer concepto clave, a partir de la semana 24-25, en la unidad de cuidados intensivos, el neonato ya puede sobrevivir. ¿Va a ser complicado? ¿Va a ser difícil? Sí, pero ya es posible. ¿Por qué? Debido a la formación de la barrera alveolo-capilar. Ya es posible el intercambio gaseoso en la etapa 24, en la semana 24-25. Es un dato importante a tener en cuenta. Entonces, más o menos en la etapa secular de la 24 hasta más o menos la 36-35 está la formación de los sacos terminales. ¿Ya? Ese es el primer concepto que es importante abordar sobre la etapa secular. Formación de sacos terminales, o también llamados alvéolos primitivos. ¿Ya? Esta es la estructura que va a caracterizar a la etapa secular. De ahí viene su nombre, sacular, formación de sacos terminales. Ya, es importante recordar que, obviamente, como ya es posible la respiración, ya es posible el intercambio gaseoso, tienen que estar cubiertos de neumocitos tipo 1, los que van a ser responsables de la respiración. ¿Ya? Segundo concepto importante y también testeable de la etapa secular, que estos sacos terminales están separados por una estructura que se llama septos primarios. ¿Ya? Septos primarios. Vamos a hablar después de septos secundarios. Entonces, ¿cómo uno se acuerda de primarios y secundarios? Septos primarios son los que aparecieron primero, septos secundarios son los que van a aparecer en segundo lugar, después, cronológicamente. ¿Ya? Y como ya le he mencionado, el intercambio gaseoso ya es posible, ya se puede formar la barrera alveolo-capilar. Vamos a poner esto para que sea más sencillo. ¿Ya? Entonces, dos puntos sobre todo para llevarse a casa. Primero, los sacos terminales ya están formados y segundo, estos sacos terminales están separados por los septos primarios. Ya. Luego estamos en la etapa alveolar. Ya, como su nombre lo dice, alveolar, y estamos hablando propiamente de alvéolos. ¿De cuándo a cuándo va? Va desde el nacimiento hasta más o menos los 8 años. Pero ojo, con nacimiento me refiero en un bebé o en un niño a término, 36 semanas, porque por ejemplo, si el bebé naciese a las 28 semanas, difícilmente estaríamos hablando de una etapa alveolar. ¿Ok? Entonces, hablamos de las 36 semanas aproximadamente hasta los 8 años de vida. Ahora estamos hablando de alvéolos adultos y acá luego van a separar los septos secundarios. Ya, este concepto es importante porque estos septos secundarios, a diferencia de los primarios, van a estar ya en el mismo saco alveolar. En el mismo saco alveolar van a aparecer septos secundarios, ¿ya? Y esto va a ocasionar que, como en el saco alveolar va a haber más septos secundarios, va a hacer que haya como que más bolitas distribuidas en el saco alveolar. Esto va a ocasionar que aumente el área posible para realizar el intercambio gaseoso. Y a su vez, como vamos a estar de un saco alveolar dividiendo y dividiendo y dividiendo, esto va a ocasionar que cuando tengamos 8 años tengamos más alvéolos, una cantidad más alta de alvéolos que cuando hayamos nacido. ¿Ya? Entonces, estos dos puntos están para aprenderlos de una vez en la diapositiva. En la etapa alveolar, los alvéolos ya son adultos, ya estamos hablando de alvéolos adultos, y en segundo lugar, están separados por septos secundarios. Tercer punto importante. En esta etapa, en la etapa alveolar, es donde
la resistencia vascular periférica va a caer, ¿no? Recordemos un poquito qué es la resistencia vascular periférica, perdón, la resistencia vascular pulmonar es que al momento del nacimiento va a entrar aire, ya, al momento del nacimiento va a entrar aire. ¿Y qué pasa cuando entra aire? En el pulmón hay un fenómeno que se conoce como vasoconstricción hipóxica. Entonces, cuando el pulmón no recibe aire, por ejemplo, yo ahorita, por ejemplo, si por AVE eh, cierto bronquio o bronquiolo, mejor dicho, cierto bronquiolo, por ejemplo, se rompiera o se obstruyera de una manera súbita, por ejemplo, con moco, este pulmón dejaría de estar perfundido, perdón, dejaría de estar ventilado. Si deja de estar ventilado, el pulmón, para no perder recursos, va a haber una vasoconstricción justamente de esa parte del pulmón que se ha obstruido. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa acá. Todo el pulmón en la etapa fetal estaba lleno de líquido, pero ahora en la etapa alveolar por primera vez va a estar lleno de aire. Si por primera vez va a estar lleno de aire, va a entrar todo el aire, esa resistencia vascular, claro, esa resistencia vascular pulmonar, esa vasoconstricción hipóxica que antes había, ya no va a haber. Ya no va a haber porque se va a llenar de aire, ¿ok? Y es la primera vez en la vida del feto que va a pasar eso. Entonces, al momento del nacimiento va a entrar el aire y va a bajar la resistencia vascular pulmonar. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el surfactante. Ya, sobre el surfactante hay bastantes cositas que tocar. En primer lugar, me gustaría mencionar, pues de manera muy simple, qué es el surfactante. De manera muy simple. Entonces, el surfactante es una sustancia 90% lipídica o de, mejor dicho, 90% sí, compuesto por grasas y en un 10% compuesto por proteínas más o menos, que va a impedir que los alvéolos colapsen o va a hacer que sea mucho más difícil que los alvéolos colapsen. ¿Cómo funciona? En términos simples, el surfactante va a disminuir la tensión superficial. ¿Qué ley tenemos que tener en cuenta acá o qué fórmula matemática? La ley de Laplace. Esta de acá. P es igual a 2T sobre R. ¿Ya? ¿Qué es P? P es la presión que va a estar sobre, sobre la estructura. Bueno, en otros casos, mejor dicho, con palabras que están aplicadas acá, P es la presión que va a estar sobre el alveolo. Entonces acá tenemos un alveolo, P es la presión sobre el alveolo. 2T, T, esto es lo que se conoce como la tensión superficial. ¿Ya? El alveolo va a estar rodeado por moléculas de agua en general, ¿ya? Y recordemos que el agua tiene una tensión superficial muy considerable. No es por eso que los insectos se pueden parar en el agua, seguro es en el borde del agua, perdón, en la superficie del agua. Seguro es un ejemplo que todos hemos escuchado, que el agua es una sustancia con una tensión superficial muy considerable. También por eso es que, por ejemplo, si le metemos un manazo al agua nos va a doler debido a esa alta tensión superficial. Ya, entonces, tenemos un alveolo, la presión que se le ejerce al alveolo es, es el P, como está rodeado por moléculas de agua cada alveolo, es la tensión superficial, 2T, sobre R, ¿ya? Entonces acá tenemos que entender algo. Los alveolos más pequeños van a ser alveolos que van a tener menos R. Y el P y el R van a ser inversamente proporcionales. Por lo tanto, si disminuye el R, aumenta el P. O sea, que en alveolos más pequeños va a ser un poco más difícil o mucho más difícil que el alveolo se abra con facilidad. O en otras palabras, es mucho más fácil que el alveolo colapse. Entonces, ¿qué hace el surfactante? El surfactante lo que va a hacer es disminuir el valor de T. Va a disminuir la tensión superficial y acá podemos entender claro que el P y el T son directamente proporcionales. Entonces, si disminuye el T, disminuye el P. Por ende, el alveolo va a sufrir una menor presión, haciendo que insuflarlo, perdón, claro, que insuflarlo, que introducirle aire sea mucho más sencillo, así es que no hubiese tensión superficial. ¿Ya? Entonces, si no hay surfactante, esta constante T va a estar aumentada, por lo que va a ser mucho más fácil que los alvéolos colapsen, llevando a una patología que se conoce como atelectasia, que es el cierre de los alvéolos. Ya, ahora vamos a hablar un poco sobre la síntesis del surfactante. Ya, en cuestión de cronología, estas 3 semanas son las que en general todo estudiante de medicina que está cursando respiratorio tiene que grabarse muy bien porque también es bastante testeado esto. Síntesis de surfactante. Ya. En la semana 20 empieza la síntesis. En la semana 35 alcanzan los niveles adecuados.
pero en la semana 25 se puede sobrevivir. Entonces, si, por ejemplo, les di una pregunta que le dice, hay un recién nacido que nació a las 22, 23 semanas. ¿Es posible que sobreviva? Entonces, sí tiene algo de surfactante, pero como no ha llegado a las semanas 25, sus probabilidades de sobrevivir son mínimas, porque todavía no tiene formada la barrera del velo capilar, no se le puede ventilar. Ya, entonces, una vez más, porque esto es importante, semana 20 empieza la síntesis. Semana 35 alcanza los niveles adecuados. Semana 25 es capaz de sobrevivir. Entonces, por ejemplo, si hay un recién nacido en la semana 30, ¿qué pasa? Ya tiene ciertos niveles de surfactante, ya puede sobrevivir, pero no tiene los niveles adecuados de surfactante todavía. Esto va a ocasionar que pueda llegar o sea más probable que ocurra una patología llamada patología de la membrana hialina, que después lo vamos a estudiar. ¿Ya? Em, Ahora, ¿quién sintetiza el surfactante? El surfactante es sintetizado por los neumocitos tipo 2. ¿Ya? Y recordar un par de cosas sobre los neumocitos tipo 2. Seguramente esto lo vieron en histología, pero estos son datos importantes, es necesario recordarlos. Es producido de una estructura del neumocito 2 que se llama cuerpos lamelares. Cuerpos lamelares. Y en segundo lugar, los neumocitos 2 tienen propiedades de células madre. ¿Para qué células? Tanto para los neumocitos tipo 1 como para tipo 2. Entonces, en injuria alveolar, cuando hay un daño alveolar, es el neumocito 2 que va a proliferar y va a poder formar nuevos neumocitos tipo 2 o neumocitos tipo 1. ¿Ya? E histológicamente, acá se puede ver una imagen en donde estas células aplanadas, donde parece que es muy fácil que atraviesen sustancias porque son muy planas, es prácticamente sencillo, son los neumocitos tipo 1. Mientras que estas células más cilíndricas, es una característica, cilíndricas y agrupadas, son los neumocitos tipo 2. ¿Ok? Y acá tenemos un breve resumen, tenemos las etapas y tenemos en la semana 20 empieza la síntesis surfactante. Acá claramente se puede ver. Ya claramente se puede ver, semana 20 empieza, semana 24 25 ya es posible sobrevivir en unidad de cuidados intensivos y semana 34 35 36 más o menos, ya está alcanzando los niveles adecuados de surfactante. ¿Ya? Ok, ahora vamos a ver los componentes, la composición del surfactante y vamos a ver también un concepto interesante que es la relación lecitina-esfingomielina. Ya, primero, el surfactante. El surfactante tiene un componente proteico y lipídico. Ya, el más importante, el componente más importante es el componente lipídico, es un 90%. Este componente está mayoritariamente hecho de un lípido, mejor dicho, una lecitina que es el DPPC. Es un nombre gigante, no es necesario aprender ese nombre tal cual, pero sí es necesario entender que el DPPC es el componente más importante del surfactante. Y otro dato importante es que tenemos que aprender que es una lecitina. Y en segundo lugar, tenemos que entender que el surfactante también tiene componentes proteicos. Tiene cuatro proteínas sobre todo. Tiene más, pero estas son las más importantes. ¿Ya? Tiene SPA, SPD, SPB, SPC. ¿Ya? En un video de justamente de la SEC, me parece, en YouTube, aprendí una manera bastante sencilla de recordarla, que es que tanto SPA como SPD van a ser proteínas que se van a encargar de funciones inmunológicas. ¿Ya? No tiene la propiedad de disminuir la tensión superficial, sino SPA y SPD tienen funciones inmunológicas. ¿Cómo se acuerdan? SPA de ataque y SPD de defensa, ataque y defensa. Ya, estas dos tienen funciones inmunológicas y las que sí, las que sobran, SPB y SPC, tienen función también de disminuir la tensión superficial. El componente lipídico ya lo expliqué, DPPC es una lecitina y ahora me gustaría explicar la relación lecitina-esfingomielina. ¿Qué son las lecitinas? Las lecitinas son un compuesto lipídico que va a aumentar sobre todo cuando aumenta la formación de surfactante. Ya, primer punto. Lecitina aumenta cuando aumenta surfactante. Segundo punto. ¿Qué son las esfingomielinas? Las esfingomielinas, acá lo dice, lecitina aumenta cuando aumenta el surfactante y las esfingomielinas es un compuesto que va a permanecer prácticamente constante en el líquido amniótico de la madre. ¿Ok? Entonces tenemos esos dos. ¿Cómo nos podemos acordar? La lecitina vemos que es una palabra chiquita a comparación de la esfingomielina, ¿no? Como la esfingomielina ya es una palabra grande, no necesita nada más. En cambio, la lecitina quiere crecer como su palabra, quiere crecer como su hermano, la esfingomielina.
Entonces, la lecitina como es chiquita quiere crecer, quiere aumentar. La esfingomielina es una palabra grande, ya no quiere aumentar, ya creció. ¿Ok? Así se acuerdan que la lecitina como es chiquita quiere crecer para eventualmente igualar la esfingomielina, pero la esfingomielina es constante. Ya yo me acuerdo que siempre me olvidaba cuál aumenta, cuál es constante, entonces creo que así se pueden acordar. Ahora, obviamente, a partir de la semana 35 más o menos, es cuando la lecitina y la esfingomielina más van a diferir, más o menos. O mejor dicho, su diferencia va a empezar a ser más apreciable. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos encontrar o qué podemos esperar ya de un bebé que sea maduro, de un bebé que ya tenga adecuadas concentraciones de surfactante? Que si dividimos la cantidad de lecitina con la esfingomielina, debería darnos una razón de más de 2. Ya, la lecitina debería ser el doble de la esfingomielina. Ya, acá lo dice, pues, acá lo dice. Más de 2 quiere decir que ya es un pulmón maduro con surfactante en adecuadas cantidades. Menos de 1 es inmaduro y entre 1 y 2 es transicional. Todavía no es del todo determinado, pero lo que tenemos que aprender es un ratio lecitina, esfingomielina mayor a 2 quiere decir que estamos frente a un pulmón maduro. ¿Ya? Dos puntos muy importantes acá que van a ser muy importantes en su parte clínica. Quizá no estén tan preguntados ahora, pero son importantes. Primero, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, tenemos un bebé de 28 semanas o por ejemplo, tenemos un bebé de 26 semanas y sabemos que no va a pasar de las 28 semanas. Tiene que nacer a las 28 semanas por alguna patología de la madre que no va a hacer, o que va a hacer que la madre no pueda aguantar, no pueda posponer más el parto. ¿Ok? Van a ser a las 28 semanas y son las semanas, y es la semana número 26. ¿Qué hacemos para aumentar esa producción de surfactante? La respuesta es aquí. El surfactante va a aumentar con corticoides. Ya, con corticoides. Se, se, se le da corticoides al paciente y esto va a hacer que el ratio aumente y que aumente la producción de surfactantes, en resumidas palabras. Y en segundo lugar, es inhibida por la insulina. La producción de surfactante es inhibida por la insulina. Entonces, ¿en qué patología podemos estar pensando? Tómense unos minutos para pensar en donde la insulina esté elevada y, y esto puede ocasionar que no haya adecuada producción de surfactante. La respuesta es diabetes mellitus, sobre todo diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Diabetes tipo 2. El tipo 1 es una deficiencia, ¿no?, de insulina, ¿no? Ahí no habría problema. Pero en el tipo 2, donde hay una resistencia a la insulina va a estar elevada, ¿ya? Entonces es importante saber que en diabetes gestacional, cuando la madre tiene diabetes, el bebé o el feto tiene mayor probabilidad de tener enfermedad de la membrana hialina, que es una enfermedad caracterizada por la deficiencia de surfactante. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El síndrome de distrés respiratorio neonatal o enfermedad de la membrana hialina es una enfermedad que se relaciona muchísimo con surfactante. Es como, por decirlo así, cada vez que vemos una función fisiológica de algo en básicas, es porque eso va a tener una aplicación en clínica directamente. Entonces, ¿cuál es la aplicación clínica de todo esto que hemos aprendido de surfactante? La enfermedad de la membrana hialina. ¿Cuál es la etiología? De lo hemos hablado. Prematuridad, sobre todo antes de la semana 35, y diabetes materna, debido a los altos niveles de insulina de la madre que pueden pasar al hijo, va a tener grandes niveles de insulina y esto va a ocasionar una menor producción de surfactante. Y ahora vamos con la patofisiología. Ya. Esta parte es importante, presten atención porque también o sea, acá vamos a hacer como que una hilación con la parte ya de fisiología respiratoria. Entonces, no tenemos suficiente surfactante. ¿Qué va a pasar? Alveolos van a colapsar. La tensión superficial les va a ganar. La presión que va a recibir en los alveolos, sobre todo los más chiquitos, va a ser demasiada. No vamos a poder eh, compensarlo y va a colapsar, ¿no? Es un fenómeno que se conoce como atelectasia. Y por ende vamos a tener un shunt. Vamos a tener un shunt. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Si tenemos un shunt, ¿cuál es la reacción fisiológica de los pulmones frente a un shunt? Si no hay ventilación, o sea, si hay hipoventilación, va a haber una vasoconstricción hipóxica. Vasoconstricción hipóxica. Si hay una vasoconstricción hipóxica, entonces va a haber hipoperfusión. No vamos a estar perfundiendo a los tejidos. Los alveolos no van a estar perfundidos. Los neumocitos no van a estar perfundidos, no, que están dentro de los alveolos. Los macrófagos de los neumocitos tampoco van a estar perfundidos. Las células que componen el tracto respiratorio bajo tampoco van a estar perfundidos.
Entonces, ¿qué puede conllevar esto? Esto, o sea, la hipoperfusión va a conllevar muerte celular. Ya va a conllevar muerte celular, va a conllevar, lo van a poner ya más en patología, pero va a conllevar necrosis. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Que esta necrosis va a hacer que el endotelio pierda permeabilidad, ¿no? Obviamente el endotelio de los capilares va a estar dañado, ¿no? Porque el mismo endotelio no va a recibir sangre. Entonces, obviamente va a haber un daño endotelial. ¿Cuál es el asunto? Que este daño endotelial va a aumentar la permeabilidad del endotelio. De manera que sustancias que no deberían llegar a los alvéolos ahora están llegando a los alvéolos. ¿Cómo que? Ya, hay tres sustancias principalmente que van a caracterizar la membrana hialina. Ya, primero, el debris, que es producto de la muerte celular, neumocitos muertos, alvéolos muertos, no, perdón, neumocitos muertos, macrófagos muertos, van a caracterizar el debris. ¿Ya? En segundo lugar, glóbulos rojos, ¿no? Del endotelio se van a traspasar glóbulos rojos al alvéolo en general. Y en segundo lugar, fibrina. ¿Por qué fibrina? Recordemos que del curso de Mato, que fibrina es Recuerda cuando había un coágulo, o cuando había un daño, por ejemplo, iban a venir plaquetas, hemostasia primaria, adhesión, activación, luego iban a venir factores de coagulación, y los factores de coagulación iban a avanzar, 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 hasta que tengamos la formación de una malla de fibrina, fibrinógeno a fibrina. Ese era el objetivo de la hemostasia secundaria. Entonces, vos tenés tu malla de fibrina. Esa fibrina es la que vamos a encontrar en el pulmón, ¿ya? Entonces acá podemos ver una imagen de, de la enfermedad de la membrana hialina, y sobre todo lo podemos ver acá. Esto es lo característico de la enfermedad de la membrana hialina. Como esta sustancia rosada más o menos de acá, bueno, lo que se puede ver acá, es lo que va a caracterizar a la enfermedad de la membrana hialina, ¿ya? Porque no solamente que haya un tejido de cicatrización tal cual, no es que haya colágeno tal cual, no. Es que estos tres van a caracterizar a la enfermedad, ¿ok? La clínica es básicamente encontrar taquipnia, encontrar cianosis, que es en verdad bastante general. Ya, cualquier patología que pueda generar un shunt, por ejemplo, puede generar esto. Pero lo curioso es que se va a generar normalmente, un caso de libro es que se genera normalmente inmediatamente tras el parto, pero puede generarse hasta 3 días después. Ya, y ya lo hemos hablado, la prevención es corticoides. Listo, ahora vamos a hablar sobre el líquido pulmonar y estamos terminando con la clase. Y básicamente el concepto de esa diapositiva es que el pulmón nunca se va a cerrar completamente. No es que el pulmón en la etapa fetal esté como una bolsa aplastada, por ejemplo, no sé, de papitas Lay's, aplastada. No, los pulmones nunca van a estar completamente colapsados. En la etapa neonatal, perdón, en la etapa fetal, ¿qué va a pasar? Van a tener líquido, ¿ya? ¿Y por qué? Porque justamente no se quiere el colapso alveolar. En el feto va a haber, perdón, acá no es periférica, acá es pulmonar. Acá va a haber gran resistencia vascular pulmonar, ¿ya? ¿Por qué? Porque de nuevo no hay oxígeno. Entonces, vasoconstricción hipóxica. No hay oxígeno, va a haber un cierto grado de resistencia vascular pulmonar, pero no hasta el punto que el pulmón esté 100% colapsado. Va a haber agua, ¿ok? Eso siempre acuérdense. Después, este líquido pulmonar es secretado, es producido por los mismos pulmones y es secretado en los espacios aéreos del desarrollo, ¿ok? Es secretado en ese mismo lugar. Entonces, si se secreta, después se va a querer expulsar, ¿ya? Entonces, por eso que acá pongo que es expulsado. Siguiente punto es que los movimientos respiratorios fetales van a estar presentes, y no es que el pulmón, o sea, va a estar con líquido estático, ¿no? Ese líquido va a estar de cuando en cuando en movimiento, simulando como si fuera un proceso respiratorio. Y así, de manera que el líquido fluya a través del pulmón, fluya a través del feto y salga eventualmente a la placenta. ¿Ya? Eso va a permitir el desarrollo normal del pulmón. Es un requisito, de hecho, para que el pulmón se desarrolle con normalidad. ¿Ya? Este líquido va a llegar eventualmente afuera, en donde vamos a estar rodeados de líquido amniótico. ¿Ya? ¿Y cuál es la composición del líquido amniótico? 70% orina y 30% líquido pulmonar. Un, un- por ejemplo, una ilación que podemos hacer con clínica es que si es 70% orina,
algún mecanismo patológico que haga que no pueda, que el feto no pueda producir orina, va a ocasionar, por ejemplo, que haya menos líquido amniótico. Y si hay menos líquido amniótico, puede haber compresión sobre el feto. Ya, pero eso ya es más, lo van a ver más en la parte clínica. Segundo, bueno, ya, el penúltimo punto es que la producción se detiene por trabajo de parto. Es un tema importante. ¿Por qué? Porque el trabajo de parto es cuando la madre ya va a tener convulsiones, va a tener, perdón, no convulsiones, contracciones, de manera que pueda existir el parto vaginal. Sin esas contracciones no puede existir el parto vaginal y va a tener que hacer un parto por cesárea. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el trabajo de parto? En el trabajo de parto, las mismas contracciones, por ejemplo, cuando el feto está naciendo, las mismas contracciones del, de este, las mismas contracciones del cuello uterino van a hacer que el feto, o bueno, el neonato en este caso, que esas contracciones presionen contra el pecho del neonato y va a hacer que esa presión haga que el líquido pulmonar sea exhalado, o sea expulsado, mejor dicho. ¿Ya? Y al mismo tiempo eso va a ocasionar que haya menor vasoconstricción hipóxica, porque mientras va saliendo, tiene que ser reemplazado por oxígeno. Ya tiene que ser reemplazado por oxígeno. Finalmente, la eliminación de líquido pulmonar, al menos mientras está dentro de la madre, tiene que ver con capilares, se da mediante los capilares, mediante los linfáticos y también por la nariz y la boca. Ya entonces, cierta parte es reabsorbida mediante los capilares, por los linfáticos, y otra parte va a ser expulsada por la nariz y la boca a la placenta. Y una patología que podemos relacionar acá es la taquina transitoria del recién nacido. ¿Ya? Acá es edema, la etiología es edema, o la explicación, mejor dicho, es edema en el pulmón tras nacimiento. ¿Y por qué se da? Porque todo el líquido pulmonar no ha sido expulsado todavía. ¿Ya? Va a haber cierto grado de vasoconstricción hipóxica, pero no es tan marcado como en la enfermedad de la membrana hialina. ¿Ya? Entonces, no va a permitir un correcto intercambio gaseoso y por ende el neonato va a tener una pequeña taquimia. Va a ser una taquimia notoria, pero que es transitoria. Es transitoria y se corrige normalmente sola. Y es una resolución espontánea y como no hay un correcto intercambio gaseoso, puede llevar a la retención de cierto CO2 pese a que hay taquipnia. Ya, pese a que porque normalmente si hay taquipnia, como el CO2 se puede difundir por los alvéolos con mucha mayor facilidad que el oxígeno, cuando hay taquipnia tiende a haber menor CO2, pero este no es el caso, porque como hay líquido no hay un correcto intercambio respiratorio y hay una retención de CO2, pero es una patología transitoria. Ya, ahora vamos con las preguntas. Entonces, tomando en cuenta que estos son videos, les invito a que pausen el video, lo contesten y después vean la respuesta. Entonces voy a mostrar la respuesta en 3, 2, 1. Ok. Sobre la etapa alveolar, que es la última que vimos. Un neonato prematuro está en esta etapa al momento de nacer. Suponiendo que un neonato nace a las 26 semanas, difícilmente estamos hablando de septos secundarios, difícilmente estamos hablando de alvéolos propiamente formados, ¿no? Entonces esta clave no se puede, no, o alvéolos maduros, ¿no? Entonces esta clave no es correcta. En la C, los alvéolos formados están divididos por un septo primario y la respuesta es no. Alveolar, como son los segundos en formarse, los últimos, es septo secundario. En la etapa sacular estamos hablando de septos primarios. Cuarto, las patologías como la fístula traqueoesofágica pueden suceder normalmente en esta etapa. Falso, la fístula traqueoesofágica se da cuando todavía se está formando el divertículo respiratorio, es mucho antes en el desarrollo, no está relacionado con estas etapas. Y último, la barrera alveolar capilar no es funcional todavía. Falso, porque esto sucede en la semana 24-25, justo cuando empieza la etapa alveolar. Ya, y lo de correcto es que demora años en concretarse porque termina ya avanzada la niñez, con 8 años más o menos. Esta es la segunda pregunta. Entonces, ya imagino que ya le han puesto pausa y le ha respondido. Entonces, la clave es la D. Los pulmones están completamente colapsados hasta el nacimiento. Sí tienden a estar colapsados, pero no están completamente colapsados debido a la presencia de líquido. No es que estén vacíos. Ya. Segundo, los macrófagos liberan surfactante de los cuerpos lamelares. Falso, no son los macrófagos, son los neumocitos tipo 2. Los macrófagos van a encargarse de fagocitar material extraño, material endógeno, van a ser también los encargados de liberar citoquinas. Por ejemplo, cuando hay un patógeno, liberan primero IL-1, IL-6 y TNF-alfa, y ya posteriormente IL-8 e IL-12, por ejemplo. Pero no van a estar encargados de liberar surfactante. Tercero, no se le debe dar corticoides a un recién nacido de 30 semanas. Falso.
Lo recomendable es que sí se le dé porque es antes de las 75 semanas y tú quieres que nazca con surfactante adecuado. Por ende, sí se le puede dar corticoides, sí le debe dar corticoides. El feto en ningún momento hace uso de sus músculos para deglutir. Eso es falso, porque como ya les he dicho, hay todo un movimiento de líquido que puede parecerse a una respiración. Ya, entonces no es que el feto no haga en ningún momento uso de ningún de sus músculos. Aparte, para botar ese líquido pulmonar, tiene que es por la nariz y es por la boca. Entonces, sí hace uso de sus músculos. Y de la relación lecitina-esfingomelina mayor a 2 sugiere un buen pronóstico. Es verdadero porque si la lecitina está aumentada, en términos prácticos, sugiere que el surfactante está siendo producido en adecuadas cantidades. Y finalmente es un caso clínico chiquito, que pueden ver acá. Entonces, asumiendo que ya lo respondieron, que ya le dieron pausa, la respuesta es la E. Ya, entonces, neonato de 10 minutos de vida se presenta con labios, mucosas orales y extremidades azules. Esto se conoce como cianosis. De acá, de hecho, estamos viendo los dos tipos de cianosis. Labios y mucosas orales, cianosis central, y extremidades azules, cianosis distal. Nació a las 29 semanas. Ya saben lo que eso significa. Puede sobrevivir en UCI, pero no tiene cantidades de surfactantes adecuadas. La madre es tratada con fármacos que aumentan la sensibilidad a la insulina. Muy probablemente la madre tiene, si tiene fármacos que aumentan la sensibilidad a la insulina, quiere decir que la madre tiene resistencia a la insulina. Muy probablemente estamos hablando de diabetes tipo 2, una prediabetes tipo 2 o algo parecido. Entonces, ¿qué le están pasando a los alvéolos? Los alvéolos han aumentado de tamaño, falso, han disminuido de tamaño. La perfusión es casi nula debido a la obstrucción de vasos por trombos. La perfusión es casi nula, sí, por la vasoconstricción hipóxica, pero no es por trombos, ya, no es por trombos, es por vasoconstricción, literalmente. BQ tiende a cero. Quizá inicialmente sí el BQ tiende a cero, porque la ventilación va a caer muchísimo, pero eventualmente la perfusión también va a caer por la vasoconstricción hipóxica, ¿ok? Entonces, esto no es lo que define la enfermedad. D, colapsos por compresión mecánica, y, o sea, sí están colapsados, pero no por compresión mecánica. No es esa la respuesta, porque es más que todo un proceso del propio cuerpo. No es que haya, por ejemplo, una tumoración o algo por el estilo. Y D, están colapsados e hiperperfundidos. Esta es la respuesta correcta, porque están colapsados por ausencia de aire e hipoperfundidos por la vasoconstricción hipóxica. Esta ha sido la bibliografía que he utilizado. He utilizado en general bastantes sitios de ambos. He utilizado las clases magistrales de la universidad y he utilizado la clase de la SEC de YouTube del 2018 por Sebastián Echandía. Este es el código para escanearme. Este es el form. Lo pones directamente por el código. Este es mi correo de la universidad por si tienen alguna duda. Y en general, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver el video. Y bueno, eso es todo con respecto a la presentación. Y bueno, muchas gracias.